bueno, resaltan en la escritura. Y hermano, la Biblia habla de buenos hombres, pero también habla de malos hombres. Y qué bendición que, hermano, también la Biblia habla que de lo vil, de lo sucio, de lo vil del mundo, también Dios escogió, vea, a los hombres también. La Biblia habla de un hombre que se llamaba Gete. La Biblia dice que era hijo de una mujer ramera, prostituta. Pero dentro de esa línea, la Biblia dice que también que los hermanos lo desecharon de la casa por ser hijo de una mujer ramera. Habla de mujeres también así de ese estilo. Pero más tarde, hermanos, Dios permitió que Gete, sus hermanos lo buscaran para que fuera el caudillo de Israel. Y el Espíritu Santo vino sobre él y lo usó grandemente para vencer la batalla, las guerras de Israel. También habla de una mujer, Raab, la ramera, la que escondió a los 2 espías cuando fueron a espiar la tierra prometida. Y escondió a los 2 espías. Habla de esa mujer ramera. Pero más tarde, esa mujer hizo pacto con los hombres de Dios que no la mataran a ella y a su familia, y fueron guardados. Pero más tarde esta mujer viene y se casa con Salmón. Pero de Salmón nace Boaz, y de Boaz se casa con Ruth, la moabita. Y de esa línea nace el rey David, José y María. De esa línea no eran gentes, hermanos, no eran mujeres con testimonio sano, bueno, sino que, hermano, aquí se cumple la escritura que de lo vil del mundo nos escogió Dios. Sí, amén. De lo menospreciado, de lo inservible, o sea, Dios sacó algo bueno de allí. De las tinieblas Dios saca algo bueno. En este caso, hermano, vemos aquí la escritura, hermano, después de que Abel fue asesinado por Caín, dice la escritura que conoció de nuevo Adán a su mujer, el cual dice le dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. O sea, porque Set significa sustituto, el sustituto de Abel que Caín mató. Pero oiga, me llama la atención que de Set nace una descendencia. Mire el versículo 24, 26 dice ahí, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Quiero que pueda ver que de Set nace Enos, pero la descendencia de Enos nace una descendencia tan poderosa de adoradores que buscaban de Dios. Imagínate que, hermano, tus nietos fueran adoradores. Imagínate que tus bisnietos fueran hombres adoradores. Imagínate que, hermano, tu descendencia que salga de tus hijos sea una descendencia de adoradores. Oh, hermano, ¿quién no quisiera eso? Yo creo que como padres, madres, creo que eso es un punto que podemos entender. Si la petición de un padre, la petición de un hijo, es tener hijos, hermanos, que busquen de Dios, hijos temerosos de Dios. Y la escritura dice que de Enos salieron, hermanos, una descendencia de hombres que adoraban a Dios, hombres adoradores. Por eso dice la palabra de Dios que de Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. En otras palabras, hermanos, Set crió, hermanos, a un hijo temeroso de Dios. Pero Enos también crió a su hijo en el temor de Dios. Vale la pena, hermanos, que nosotros podamos
hermano, podamos, hermano, hacer hincapié a nuestros hijos, hermano, que busquen de Dios, que teman a Dios, porque ellos serán el mañana, el futuro de nuestra nación, de nuestra descendencia, que busque de Dios. Gracias a Dios, hermano, que bendición por esta descendencia. Set significa, hermanos, significa sustituto. Él fue, hermano, el sustituto de Abel, a quien fue asesinado por Caín. Y Set, hermano, comienza, hermano, por Dios, una descendencia, una generación limpia en la que Dios, hermano, preserva en la pureza. Esto, hermanos, me dice que Set fue, hermano, un padre, un hombre ejemplar, hermano, para su descendencia, hermano, un hombre temeroso de Dios. Vale la pena servir a Dios, hermano. Sí, amén. Yo sé que no dependemos de una descendencia sana. Quizás tu historial también sea malo, pero vale la pena hacer un alto en la vida y parar mi vida que llevo y volvernos a Dios. Hermano, qué bueno que reconociéramos eso, que en la vida que estamos, hermano, lo único que importa es buscar a Dios. Gracias a Dios, hermano, por esta descendencia. Dice que se levantó, hermano, una generación, hermano, donde adoraban a Dios. Vale la pena vivir para Dios. Se vivió 912 años después de que, hermano, de dejar, hermano, un buen testimonio. Miren el capítulo 5, versículo 6. Capítulo 5, verso 6 del libro de Génesis. 5, versículo 6, Génesis capítulo 6, verso 5. Fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Y vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set después de que engendró a Enos 807 años. Y engendró hijos e hijas. Hermano, quiero que vean, hermano, y fueron todos los días de Set 912 años y murió. 912 años, hermanos, Set dio testimonio para con sus hijos, para con su descendencia, para marcar un buen testimonio, para que sus hijos glorificaran a Dios. Entonces, la Biblia habla de ejemplos de hombres, hermanos, que marcaron la diferencia para que su descendencia fuera una descendencia poderosa en la tierra. Hay una cita, hermanos, se llama el Salmo 112. En el Salmo capítulo 112 hay una cita muy especial, hermanos, y vamos a ver en el Salmo capítulo 112. Y dice, hermanos, ahí, hermanos, la escritura en el Salmo, si no me equivoco, acá en el Salmo 112, hay una escritura, hermano, muy especial con respecto a lo que estamos enseñando. Oiga lo que nos dice en el Salmo 112 y dice el versículo 1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. La palabra bienaventurado significa doblemente bendecido. O sea, bendito el hombre o bendecido el hombre o doblemente bendito el hombre que teme a Dios. Oiga, que teme a Jehová. Oiga lo que dice el verso 2. Aquí está, hermano, lo que el hombre siembra, eso cosechará. Oiga lo que dice el versículo 2, lo que dice. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los justos, de los rectos, será bendita. Quiero que pueda escuchar, hermanos, acá. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Dios. Su descendencia será poderosa en la tierra. ¿Quiénes? Los hombres que temen a Dios. La promesa de Dios es que tus hijos serán poderosos en la tierra. O sea, será una generación recta en la tierra. Gente que glorifique a Dios. Gente que viva para Dios. Entonces, hombres y padres que están acá, vale la pena seguir sirviendo a Dios. Vale la pena seguir adelante. Vale la pena, hermano, ¿sabe? Echarle ganas, hermano.
ánimo, hermanos, hermana, ánimo, hermano, no se dé por vencido, no se raje, no se desanime, hermanos. Hermanos, si usted quiere ver una ascendencia poderosa que glorifique a Dios, no cuelgue los guantes. Mantente firme, hermano, en servir a Dios. Aquí está la promesa de Dios. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Dice que nuestra descendencia será poderosa. Vamos a ver otro tipo de hombre, hermano, esta tarde, que, hermano, que podemos ver un ejemplar en ellos. En Génesis capítulo 5, y vamos a ver Génesis 5, veamos ahí, hermano, en la escritura, Génesis capítulo 5, dice de esta manera, la palabra de Dios, hermano, Génesis capítulo 5, pero vayamos, hermano, al versículo 30. Génesis 5, verso 30. Amén. Y vivió Lamet después de que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Ahora vayamos a ver, ahí está, hermano, Lamet engendra a Noé. Vamos a ver ahí Génesis capítulo 6, verso 7 al 8. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Versículo 8. Pero Noé, oiga, hay un pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Quiero que podamos acá ver, hermanos, en este versículo, me llama la atención el verso 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, dice, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Oh, hermano, esto me llama, hermano, la atención. Noé, hermano, yo sé que todo el mundo, hermano, ha oído de Noé. Hasta los niños pequeñitos, vea, Adrián aquí, Adrián, él sabe de Noé, hermano. Noé, aquí está Noé, él sabe de Noé. Allá hay niños atrás que han escuchado de Noé. Hermano, si usted canta el canto de Noé, vea, también, hermano, en el arca de Noé todos caben. O sea, todos saben, hermanos. Pero Noé, dice la escritura, en esta porción, hermano, en el versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. La Biblia habla que Enós, hermano, caminó con Dios y Dios se lo llevó. También dice la Biblia que Noé caminó con Dios. Hermano, dice la escritura que era perfecto, era justo en sus generaciones. En otras palabras, hermano, Noé paró la maldición de sus padres, hermano. Él paró la maldición de sus antepasados, hermano. Dios visita a la tercera y cuarta generación de los padres, pero Noé decidió parar la maldición, porque el hecho que mi padre era borracho no quiere decir que vamos a seguir borrachos. El hecho que tu padre siga tomando, sea un fumador, no quiere decir tu hijo que va a seguir con la misma borrachera, el mismo fumador. Noé paró la maldición. Hermano, Noé dice que era varón justo en sus generaciones. Todo el mundo, hermano, oído de Noé, hermano. Hermanos, que obedeció en construir el arca en el diluvio. Hermano, en el tiempo de Noé, la maldad de los hombres era tanto, era mucha. Mire ahí en Génesis 6, verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todos los designios de los pensamientos, ¿de dónde? Del corazón de ellos, era de continuo solamente al mal, y al mal, y al mal, y al mal. Dice que Dios miró desde los cielos
que todos los designios de los pensamientos del corazón, el corazón tiene pensamientos, oiga. Todos los designios de los pensamientos del corazón era de continuo sobre el mal y al mal y al mal y al mal. O sea, era algo irreparable. Dice que Dios vio, hermano, al ser humano, que los pensamientos del corazón de ellos solamente era de buscar el mal y el mal. Pero en medio de esa generación perversa, maligna, hermano, Noé decidió parar la maldición. No siguió el camino del mundo. No siguió la perversidad en esos entonces que estaba, hermano. No se unió a la maldad de ellos. O sea, Noé, hermano, paró la maldición, hermano, de su descendencia, hermano, pasada. Él decidió parar la maldición, hermano, de sus padres, de sus antepasados, hermano. Y dice que era varón justo, era perfecto en sus generaciones. Esto me dice que mantuvo su testimonio y no se corrompió ante la sociedad del mundo que vivía de maldad, hermanos. Toda su descendencia pasada era mala, hermanos. Mire, se había corrompido, pero Noé paró la maldición, hermano. En mi caso, pues, hermano, aquí mis vecinos conocen, nos conocemos unos a otros, hermano. La historia que hemos traído como padres, como hijos, hermano, nos conocemos, hermano, en naturalidad. Aquí hemos crecido en este vecindario, hermanos. Mire, en mi caso, mi descendencia pasada no ha sido tan buena, hermanos. Mi tía rezadora, mi madre rezadora, mis tíos que murieron rezadores, pero hermano, al final, hermano, no eran nada, hermano, no eran nada. O sea, ¿por qué? Porque estaban borrachos después del rezo, hermano, se emborrachaban, hermano, después de la parranda, amanecían todos vomitados, hermano, y algunos violados, quizás no. Oh, hermano, qué tremendo. O sea, lo que estoy diciendo es que mi descendencia pasada no fue buena. Entonces procedemos de una descendencia mala, pecaminosa, pero gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Noé, su descendencia era tan mala, tan pecaminosa, pero Noé paró la maldición pasada de su descendencia. Alguien tiene que parar la maldición, hermano. Alguien tiene que parar la maldición, y ese es el hombre que se entrega a Cristo, hermano, porque Cristo nos saca de esa maldición, hermano, de que traemos por descendencia. Qué terrible, hermano. La consecuencia de nuestros padres muchas veces, nuestros hijos tienen que pagarla. Muchos están pagándole en este coco. La descendencia pasada que hemos traído no ha sido buena, pero Noé decidió parar la maldición de sus padres. Él, hermano, mantuvo su testimonio para con Dios. Qué bueno Dios, hermanos, que nos alcanzó con su gracia, por su misericordia. Él fue bueno y nos salvó, y fuimos alcanzados por su gracia, por su misericordia. La gracia de Dios, hermano, es el don, es el regalo de Dios que Dios da al hombre sin merecerlo. Hermano, no lo merezco, pero Dios así te lo dio. Tan malos que éramos, hermanos. Qué bueno que Dios nos alcanzó. Estábamos muertos, hermanos. Mire ahí, vamos a ver, hermano, cómo nos encontramos, hermano, en una descendencia pasada. Mire lo que dice ahí en Efesios capítulo 2. Así nos encontramos, hermano, en una descendencia pecaminosa, en una descendencia pasada. Quiero que veamos ahí. Efesios capítulo 2. Versículo 2 dice ahí, o versículo 1 en adelante de Efesios 2. Y él dice, os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Cuánto dan palmas en nuestro día de esta tarde, hermanos? Estábamos muertos en delitos y pecados. Dice la Escritura que estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales también dice nosotros mismos, hermanos, estábamos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, estábamos conforme siguiendo al príncipe de la potestad del aire. O sea, vivíamos bajo la voluntad del diablo. O sea, Satanás era nuestro padre. Estamos esclavizados, hermanos, a la maldad, al pecado, pero Cristo vino y nos hizo libres. Ahora podemos, hermanos, adorar y glorificar a Dios porque somos libres. Por eso Pablo dice en el versículo que leímos, el versículo 4, oiga lo que dice. En el versículo 4 nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. La salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Y si es por obras, ya no es por gracia. Algunos queremos hacer obras para ser salvos, pero qué bueno cuando alguien hace obras porque ya es salvo. Porque no podemos comprar la gracia de Dios, el regalo de Dios. Es la gracia inmerecible, el don, hermano, el don de Dios en nuestra vida. Entonces, gracias a Dios, hermano, por aquel hermano que tuvo misericordia y paró la maldición de su descendencia. No dice que era varón justo, era perfecto en su descendencia. Noé decidió parar la maldición. Yo no culpo a los jovencitos que son fumadores. No culpo a los jóvenes, hermanos, que andan con la cerveza en la mano. No vengo a culpar a aquellos que se echan el trago ahí, vea. No, hermano, esa maldición viene de sus padres. Pero alguien tiene que cortar la maldición. Qué bueno que Noé paró la maldición, hermano. En tiempos, hermano, a donde la maldad había subido, y dijo: Dios, me arrepiento de haberlos hecho en la tierra. Quiero terminar acá, hermanos, en el libro de Josué, capítulo 7. Josué, hermanos, capítulo 7. Veamos ahí, vamos a ver el tercer personaje de Josué. Capítulo 7. Libro de Josué, capítulo 7. Y yo quiero leer, hermanos, allí el versículo 1. Dice la Escritura: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sera, hijo de Sardi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, o sea, de lo maldito. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Quizás usted sepa la historia. Yo termino con esta historia. ¿Se acuerda que 70 hombres que entraron a Egipto y se volvieron esclavos ahí en Egipto por Faraón? Pero cuando Dios saca a esta gente, saca a 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños, cruzan el mar. Dios abre el mar. Pero en el desierto, claro, pues Dios, desde que Dios sacó a Abraham, le promete una tierra que fluye leche y miel. Pero en el desierto, después de, hermanos, después de 40 años, en el desierto,
tienen que, hermanos, ir a conquistar las tierras, de la tierra prometida al otro lado del Jordán. Pero la gente que rezongó en el desierto y comenzó, hermano, a blasfemar en contra de Dios y comenzó, hermano, a contradecir a su siervo y a decir, mira Moisés, ¿por qué nos has traído aquí a morir en este desierto? ¿Por qué no nos dejaste allá en Egipto? ¿Y por qué no lo volvemos otra vez? Nos acordamos del pescado, de la carne que comíamos allá en Egipto y querían volver a Egipto, hermanos. Y la Escritura dice que esta gente, hermanos, por causa de ese pecado, no entraron a la tierra prometida y murieron allí en el desierto. Claro, pues la presión del pueblo también llevó a Moisés a fallar. Porque Dios le proveyó agua en el desierto y Dios le dijo, abra la roca para que la gente tome agua y la roca abierta agua. Pero Noé, en su enojo, hermanos, no habló a la roca, sino que él golpeó a la roca 2 veces, hermanos, y la Escritura dice que salió agua. Pero eso fue el problema, hermanos. Noé, de enojado, en vez de hablarle, golpeó la roca, tampoco entró a la tierra prometida. Sino que la descendencia que nació en el desierto, estos hombres no son los que entraron a la tierra prometida, pero antes de entrar a la tierra prometida, tenían que conquistar, hermanos, reinos. Tenían que conquistar pueblos. Y el primer pueblo que conquistaron fue Jericó. Pero antes que Dios, hermanos, los mandara a conquistarla, Dios les dijo, no van a tocar nada de lo que está allá, porque es maldito todo lo que está ahí. No toquen nada, no agarren nada, porque lo que está allí es anatema y está maldito. No toquen nada, pero dice la palabra que Acán, hijo de Carmi, fue lo primero que fue a tocar, porque vio 200 ciclos de plata, un manto babilónico y un lingote de oro, y lo primero que fue, lo agarró y lo escondió y se lo llevó para su casa. Pero dijo Dios, anatema hay en el pueblo. Y eso fue triste, hermanos. Cuando fueron a la segunda batalla, fueron derrotados. Porque en medio de Israel había pecado. Y dijo Dios, Israel ha pecado. Usted puede ver en el versículo 10. Israel ha pecado, dijo Dios. Y comenzaron a echar suerte entre los que estaban allí, hermano, entre los que fueron a la guerra, hermano, comenzaron a echar suerte. ¿Dónde estaba el pecado? Y la suerte cayó en la tribu de Acán. Pero Acán se quedó callado y no quiso confesar su pecado. Comenzaron a echar suerte y la suerte cayó en la familia de Acán. Pero a Acán no le importó que sus hijos murieran, su familia muriera. No dijo nada. Hermanos, y entre la familia echaron suerte también. Y la Escritura dice que la suerte cayó en Acán. Y fueron apedreados. Sus hijos, su esposa, todo lo que tenían, murieron, hermanos, fueron apedreados. Quiero decir en esta tarde, cuando Acán oyó que su tribu, hermano, había sido la sorteada donde estaba el pecado, en ese momento Acán quizás hubiera dicho, perdónenme, yo he pecado, pero hermano, no pidió perdón. Porque muchas veces el pecado nos endurece el corazón. Y por muchas veces, por mucho que escuché la palabra de Dios y por mucho que se te aconseje, no te importa porque tu corazón está endurecido, cristalizado, que ya no te va ni te viene un consejo de tu padre o de tu madre, ya no nos va ningún consejo de la palabra de Dios, ya no te importa. Nos hacemos los sordos muchas veces. Cuando Acán supo
que la suerte cayó en su familia, quizás hubiera caído de rodillas. Quizás hubiera dicho al Señor, aquí estoy Moisés, aquí estoy Josué, aquí estoy mi capitán, yo fui el que pequé, yo fui el que tomé la maldición, yo me arrepiento hoy. Pero ¿sabe qué? José se quedó callado. Hasta cuando ya su familia y sus hijos iban a ser apedreados, confesó su pecado, pero es demasiado tarde. Yo creo que en el infierno hay mucha gente que va a querer, hermano, perdón, va a querer arrepentirse de sus pecados en el infierno, pero ya es tarde. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy, mañana no. Mañana puede ser tarde, amigo. Es necesario que, hermanos, cada día que pase, nos reconciliemos con Dios, que nos arrepintamos, pidamos perdón a Dios, porque usted no sabe el mañana. Yo le pregunto en esta tarde, ¿qué si morimos hoy? Imagínate que llegas al cielo y tocas la puerta y ahí arriba te abre un ángel del Señor y te pregunte, ¿por qué te tengo que dejar entrar? ¿Qué le dirías tú? ¿Porque fuiste buena persona? ¿Porque asististe a una iglesia? Y una iglesia no te salva. Tener un rótulo no te salva. Si te preguntaran, ¿por qué tengo que dejarte entrar al cielo? ¿Qué respuesta darías? Jesús dijo, yo soy la puerta. Hermano, Él es la puerta, hermano. ¿Sabe qué Jesús dijo en Juan 14? No se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si eso no lo fuera, yo no lo hubiera dicho, voy a preparar un lugar para vosotros. Pero dice Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Sin Jesús, usted no puede entrar al cielo. Yo quiero terminar con esta palabra orando. Pero en Romanos capítulo 6, verso 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El regalo de Dios es vida eterna, no que sea católico, no que sea metodista, no que sea mormón, no que sea testigo de Jehová. Yo soy bautista, pero eso no me salva. Mas la dádiva de Dios es vida eterna, pero dice en Cristo Jesús. Dios no es una etiqueta. Dios no está en un rótulo. Te pregunto, ¿ha dado ese paso usted de recibir a Jesús? Nicodemo dijo, ¿cómo puedo ya viejo siendo viejo a nacer de nuevo? Recibir a Cristo es nacer de nuevo. Solo preguntémonos, ¿tiene a Jesús en su corazón? Porque 1 Juan 5:12 dice, el que tiene a Cristo, tiene la vida. Y el que no tiene a Cristo, no tiene la vida. Pregúntese en esta tarde, yo no quiero ver su mano, pero ahí donde está usted, ¿qué tal si es el último mensaje? ¿Qué tal si la última oportunidad que ha escuchado hoy? ¿Qué si es el último día? Yo no sé. Yo no doy seguridad si puedo llegar a mi casa. No le doy seguridad. Pero ahí donde estamos, vamos a orar. Padre, gracias Señor te damos esta tarde, Señor amado. Te pedimos, Dios amado, que sea usted quien te quede con nosotros.